Análisis político con Rubén Aguilar. Justamente ya a las 7 de la mañana con 9 minutos, mi querido Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día, Alejandro, buen día a las personas que nos escuchan. Pues el tema hoy no puede ser otro que la renuncia del secretario de Hacienda, y me parece que a lo largo de los primeros meses ya como presidente electo, la nominación de Carlos Ursúa como secretario de Hacienda pues generó consenso en los mercados, en el sector de las inversiones, generaba confianza de que un académico del Tecnológico de Monterrey, profesor en el Campus México, y que había también estado en las funciones como en el gobierno, pues tomara este cargo. Y hoy pues produce exactamente lo contrario. Su ida en esos sectores provoca pues incertidumbre, preguntas, dudas, y la carta de manera particular es una crítica, pienso yo, muy profunda, muy seria al presidente de la República. Ursúa fue ya, cuando fue jefe de gobierno, el ahora presidente López Obrador fue su secretario de Finanzas en el gobierno de la ciudad por casi 4 años, renunció y volvió a la academia. En aquella época, pues el jefe de gobierno, López Obrador, hizo un elogio de Ursúa, cosa que ahora no pasó, más bien fue como crítico. Y me parece que son 4 elementos los centrales de la carta, que 3 de ellos hablan claramente del presidente y son una crítica a su forma de decidir y a su propio pensamiento. La primera razón que arguye Ursúa es que hay decisiones de política pública que se toman sin suficiente conocimiento, sin ver los efectos, sin valorar suficientemente las cosas. Y eso es una crítica directa al presidente de la República. Todo el mundo sabe que en este gobierno solo hay una persona que decide, en la lógica del más viejo presidencialismo y rancio presidencialismo mexicano, que es el presidente. La segunda es que en materia económica, de las decisiones económicas, se toman decisiones sin evidencia suficiente y también sin valorar los efectos que esas medidas producen. Pues vuelve a ser una crítica muy, muy fuerte al presidente de la República. Un tercer elemento de la crítica plantea que pues se han incrustado en el aparato hacendario funcionarios que no tienen la menor idea de la labor hacendaria. Y en ese sentido, pues vuelve a ser una crítica a la manera de actuar del presidente. Todo el mundo sabe que en este gobierno no se mueve una hoja sin la decisión del presidente, y quien toma esas decisiones de quiénes van, quiénes no, pues es el propio presidente. Y junto con eso hace relación a que estos pues han sido decisiones en las que han intervenido gente muy fuerte del propio gobierno. Habrá que en los próximos meses, me imagino, semanas, habremos de saber quiénes son estos personajes, porque todo se sabe hoy día. Y la última elemento de la carta, y es probablemente la más grave, es que plantea que estos nombramientos hay conflicto claro de intereses. En ese sentido, pues habla de que hay un grupo al interior del propio gobierno, con el aval del presidente, que se ha tomado la Secretaría de Hacienda, que tiene el control de la Secretaría de Hacienda. Y en este sentido me parece que es una tremenda crisis para el gobierno, que lo es para México también, como se movió los valores del peso ayer, pero indica con mucha profundidad un hombre tan cercano al presidente desde hace 20 años, que trabajó con él 3 años
años en la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, de cómo actúa el presidente, de cómo el presidente pues le está quedando grande un país de ese tamaño. Y última consideración, pues pareciera uno, Herrera, que es un funcionario reconocido, un buen economista, el que queda ahora de secretario de Hacienda, que fue que venía actuando como secretario, con varios puntos en contra, diría yo, que en 2 ocasiones, por lo menos de manera pública, el presidente lo desmintió, le dijo que no estaba algunas declaraciones que había hecho, y pues en ese momento Herrera se cayó bajo la cabeza, se alineó. Uno podría pensar que este funcionario que tiene algún conocimiento o buen conocimiento del campo hacendario, pues va a ser solo no sé si llamarle títere del propio presidente. No se va a atrever a criticarlo, no se va a atrever a discutir con él, no se va a atrever a no estar de acuerdo con él. Y en ese sentido, pues no cambia nada, porque al final pues el presidente no va a cambiar. Él se considera un extraordinario presidente, así lo planteó en su pseudoinforme al primer año de su victoria en el Zócalo, que es mejor gobierno, etcétera. Es un megalómano, y de otro lado se siente superior moral a todos los demás. Ni una ni otra cosa es verdad, pero se lo cree y así actúa. Y en ese sentido, pues no habrá un cambio en la manera de ser del presidente, y pues la crisis pienso que está ahí y va a seguir en razón de las maneras de decidir, de las formas de actuar y la forma de pensar del presidente, que es lo que me parece que refleja la carta con la cual renuncia el secretario Ursúa. ¿Y qué te parece la reacción de López Obrador? Porque pues como que no le da importancia, ¿no? Como que incluso hasta reacciona de manera negativa. Y otra cosa, que le están renunciando a él no está reacomodando, no está ajustando, sus funcionarios le están renunciando, cuando debería ser al revés, ¿no? Pues sí, yo pienso que el presidente trata de minimizar el golpe que significa la renuncia. De otro lado, uno pudiera decir, pensar, algún analista lo hace hoy, que para el presidente le da lo mismo. Él solo reconoce pues fidelidades personales, independiente de sus acciones, de cómo actúa, etcétera. Un buen funcionario es solo el incondicional a él, el que piensa exactamente igual que él. Un mal funcionario es un hombre que piensa, y en ese sentido Ursúa pensó. Y por otro lado, pues pareciera ser esa valoración, ¿no? Es que al final pues le resulta intrascendente quién puede ser el secretario de Hacienda, porque él es el que dirige esa secretaría, como lo hace con todas las demás secretarías. No hay secretarios, es solo el presidente, y los secretarios son operadores, hombres o mujeres que puedan tomar decisiones. Y eso es parte, pues, lo que está denunciando la carta, es parte de la muy grave gestión en la cual vive hoy el presidente presidencialista absoluto, donde él decide todo, etcétera. Yo tuve la oportunidad, y pienso, para mí es una enorme experiencia de vida, el haber pues estado en el gobierno con el presidente Fox, en el gobierno de la alternancia, y me tocó en más de una ocasión estar en reuniones con el presidente Fox y el secretario de Hacienda, Armujín. Y pues el secretario de Hacienda tenía su propia posición, argumentaba, y el presidente Fox pues escuchaba, entendía las razones del secretario de Hacienda, sabía que era un hombre que sabía, para eso lo había traído, no para decidir él, sino para tener un experto que supiera del tema. Y normalmente debe decir que en esas reuniones se hacía valer la posición del secretario por sus propios argumentos, porque sabía pues de la materia, y el presidente era consciente de eso,
dejaba que las cosas fueran como las planteaba el especialista, no necesariamente la voluntad del presidente, que no es un especialista en finanzas, y mucho menos lo es el presidente López Obrador, que tiene un desconocimiento absoluto del tema. Uh-huh. Y pues eso de que tampoco ni menciona lo que dice, ¿no?, Carlos Ursúa en su carta de tráfico de influencias, de conflicto de intereses, de meterle gente que no sabe de la cuestión de hacendaria. No dice nada, no dice, bueno, pues habrá que investigar algo, ¿no? No, porque pues es autoinvestigarse a sí mismo, y que decide es él. Y si tú no estás de acuerdo en someterte a él, pues la única cosa que tienes que hacer por dignidad, es lo que deberían de hacer todos los secretarios, pues es irse, pero pues revelan cada quien tiene su propia manera de pensar, su propia necesidad de decidir, su propia valoración de su dignidad personal, pero el presidente decide todo, no se iba a autocriticar, pero quedan planteados ahí en esta carta varias preguntas, muchas dudas. ¿Quién está con el control de Hacienda hoy? ¿Quiénes son esos personajes que están incrustados en el aparato y no saben? ¿Dónde está el conflicto de interés que no quiso participar de él porque le parece que es un acto deshonesto, de corrupción de parte de Ursúa, un hombre reconocido en el mundo de la academia, un personaje muy respetable, y mejor decide irse que ser parte cómplice de esas decisiones de parte del presidente? Esas son las preguntas fuertes que quedan para los próximos días o semanas, y pienso que iremos sabiendo, pero al final el presidente le va a importar, porque no le importa, porque él siendo secretario de Hacienda, aunque no tenga la menor idea del cargo. Pues sí, lamentablemente, pero sí queda esa incógnita. Lo malo es que lo va a dejar pasar, no va a decir absolutamente nada, y pues eso va a continuar si no lo tomó en cuenta. Esa situación de tráfico de influencias, de conflicto de intereses, pues va a seguir, ¿no? Va a seguir, y yo me atrevo a pronosticar, que el nuevo secretario de Hacienda, Herrera, pues también en unos meses va a renunciar. Nadie con calidad técnica, con un mínimo de decencia, puede ejercer esa función cuando solo eres un operador y no un hombre con posiciones propias para ejercer el cargo. El presidente no entiende de que tú puedas ser un hombre con decisiones propias para ejercer el cargo. Él es el único que decide, y si no te gusta te vas. Pero además la cara que hace, ¿no?, cuando lo está presentando, o sea, parece como si lo estuvieran regañando en lugar de darle un ascenso y una gran oportunidad, ¿no? Pareciera tortura, sí. Parece exactamente. No sé por qué lo aceptó cuando él sabe que él debe de tener mucha información de a la cual hace referencia la carta de Ursúa. Sí. Él estaba allí, han compartido estos 220 y tantos días juntos el cargo, y bueno, él ignora, no sé si porque siente que es una enorme oportunidad, o porque siente que puede ofertar un mejor servicio, o porque siente que puede las cosas cambiar, y viva de esa ilusión, no sé. Se le veía así como muy mortificado en las fotos. Implica algún cambio de estilo. Ursúa en su vida digo conferencias de prensa, no le gusta eso. Herrera, a la hora de haber sido nombrado, dio una primera conferencia de prensa. Me parece que vamos a ver cambios de estilo, pero en lo superficial. Lo de fondo va a seguir, porque quien dirige la Secretaría de Hacienda se llama Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República. En fin, pues muchísimas gracias, mi querido Rubén, como siempre interesante tu análisis, muchas gracias. Muchas gracias a ti, buen día a la audiencia. Buenos días, Rubén Aguilar, analista político.